Buenas tardes. El día de hoy vamos a tener la clase número 12 del seminario de tesis. Por cuestiones de, digamos, de modificación o actualización de las instalaciones de luz en mi calle, pues esta clase va a estar grabada, entonces no va a ser en vivo, pero cualquier duda o comentario que tengan respecto a sus proyectos de tesis, ya saben que me pueden escribir por WhatsApp o pues, subir sus avances, e incluso tenemos actividades que ya están pendientes y que tienen que subir a la plataforma, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar. Voy a compartirles la pantalla para que revisemos hoy un tema que creo que va a ser de gran utilidad para casi todos, bueno, para casi todas, porque somos chicas. Y que, pues bueno, es reforzar un poco esta idea de argumentar correctamente en la tesis, ¿no? Argumentar sus ideas, perdón por moverlos. Y pues bueno, espero que sea de utilidad. Déjenme compartir la pantalla. También vamos a ver un ejemplito por ahí. Listo, se supone que ya tendrían que verla ahí. Seminario de tesis, clase número 12. Se llama Modelo Argumentativo de Tolmin. Ese es el que vamos a ver hoy, porque veo que todavía están como atoradas en algunas cositas de argumentar, como recopilar o, digamos, retomar información de otros autores. Entonces vamos a ir trabajando a partir de este modelo en la escritura profesional, ¿sale? Entonces avanzamos a la siguiente, ¿no? Que nos dice que, déjenme quitar esto que está estorbando ahí. La lógica argumentativa es, digamos, como la base de este modelo, ¿no? De acuerdo con Rodríguez, se trata de una argumentación que implica un razonamiento, es decir, a partir de lo que nosotros escribimos o argumentamos, implica que ya hubo un razonamiento previo, ¿no? A esa escritura. Se trata también de seguir una línea de argumentación inductiva. Lo importante es que trabajemos estas habilidades, el razonamiento, la argumentación o una argumentación inductiva a través de ejercicios constantes, ¿no? Y qué mejor ejercicio constante pues que la propia escritura del proyecto de tesis. Pensémoslo como una condición intrínseca del discurso, ¿no? La argumentación es casi eso, ¿no? Una condición que está casi natural al discurso y aporta solidez al escrito y prestigio personal al productor del texto original, entre mayúsculas, porque todo lo que nosotros digamos, razonamos y argumentamos desde nuestro propio intelecto o nuestra propia opinión o nuestras ideas, pues lo hace un texto original, ¿no? En el contexto académico sirve para generar o difundir conocimiento en las diversas áreas profesionales. No solamente es para los que hacen investigación, sino pues también es para la gente que pues está en diversos campos profesionales, ¿no? La gente que está estudiando una licenciatura pues tiene que tener por lo menos esta noción acerca de la importancia de una lógica argumentativa, ¿no? Aquí, a ver, los principales argumentos los principales fallas al argumentar por escrito o cuando nosotros escribimos, en este caso, pues el proyecto de la tesis, se detectan diversas fallas, ¿no? Porque pues es un ejercicio que va de poco a mucho, ¿no? Es decir, va aumentando conforme nosotros vayamos practicando, ¿no? Como lo decía en la diapositiva anterior. Entonces, pues primero no. Una de las principales fallas es que no comunican con precisión y solidez la argumentación subyacente, es decir, aquel que está escribiendo el argumento o tratando de dar un punto de vista, pues no comunica correctamente digamos, no es sólido su argumento, ¿no? Otra falla es la ausencia de una postura firme y específica, punto de vista o aserción que se defiende ante una audiencia. Es decir, lo que siempre repito, que su tesis la tienen que defender, pero cuando digo defender no se trata de defenderla como aferrarse a lo que está mal, ¿no? O sea, sino tener la claridad de poder diferenciar por qué lo que argumenté está mal, detectar mis propias fallas en esa argumentación y a partir de eso detectar esas debilidades,
arreglarlo, corregirlo y poder, digamos, defender ese punto de vista a partir de esas correcciones o esas afirmaciones, ¿no? Pues las vamos a defender en la tesis. Otra cosa es que hay una tendencia a generalizar los fenómenos que plantean en las tesis, ¿no? Es un error muy común, pero conforme vayan, digamos, avanzando en el proyecto y en su propia profesión, se darán cuenta que una tendencia a generalizar, pues no es, o sea, que generalizar no es bueno, ¿no? No solamente en la tesis, sino en la vida. Entonces, mientras ustedes tengan presente que generalizar no es bueno, pues van a tener una apertura hacia nuevos puntos de vista, hacia nuevos canales de información y desde luego ustedes van a hacerse una postura muchísimo más crítica, ¿no? Para mirar esa realidad. Entonces, pues bueno, ya que miramos la realidad del fenómeno y lo queremos plasmar en una tesis, pues no generalicemos, ¿no? No digamos que esto, que si yo me tomo 3 cucharadas de limón, de jugo de limón en las mañanas, voy a estar completamente sana y voy a vivir hasta los 125 años. Eso es generalizar, ¿no? Si a lo mejor a una persona le funcionó, eso no significa que al resto de las personas le va a funcionar. Esa es una cosa que también he insistido mucho con ustedes, de que un caso no es representativo de lo demás. Que esa persona tome 3 cucharadas de jugo de limón no significa que todas las personas del mundo que tomen jugo de limón van a vivir hasta los 125 años, ¿sale? Entonces ese tipo de argumento, digamos, subyacente es el que ustedes siempre deben de tener presente para no generalizar, ¿no? Ahora, otra falla que encuentro mucho es la ausencia de la capacidad crítica a los referentes teóricos, ¿no? No critican la teoría y por decir crítica no es de andar de criticón como los programas de chismes, sino tener una postura firme y sustentada de por qué yo creo que la teoría sociocultural tiene más deficiencias que la teoría piagetiana en cuanto a desarrollo cognitivo, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo no estoy diciendo que la teoría sociocultural sea una basura, simplemente estoy diciendo, o sea, estoy dando una postura crítica acerca de el desarrollo cognitivo, ¿no? Eso no significa que no sea buena en otros aspectos. Entonces, ese tipo de capacidad crítica es la que tenemos que desarrollar y la desarrollamos con el tiempo, con la lectura y perfeccionándonos en nuestro campo de estudio, ¿no? En este caso, pues de las ciencias de la educación. Entonces, frente a una ausencia de capacidad crítica, pues bueno, se suelen utilizar los referentes teóricos sin un cuestionamiento o criterio alguno, o sea, toman lo que dice el autor como la verdad única y verdadera, pero eso también es un error muy frecuente. Otra falla sería que muchos de estos referentes teóricos que usamos pues no son adaptados al contexto de la investigación o al contexto del proyecto de tesis en el que estamos trabajando, ¿no? Uso de fuentes secundarias en exceso, ¿no? Es decir, alguien que ya retomó la teoría sociocultural y yo leo a ese alguien y entonces referenció esos trabajos de ese alguien, ¿no? Pero yo me acerqué a la teoría o tuve el conocimiento a partir de esa persona, ¿no? A partir de una referencia que hace otro autor, que hace otra persona, que no soy yo. Lo correcto sería que primero me acercara a la teoría, luego leyera leyera otras fuentes secundarias, es decir, a otros autores que ya leyeron ese texto original, entonces yo puedo hacerme otra vez un criterio, ¿no? Otra falla que he encontrado es la falta de relación entre las conclusiones y los datos manejados en el cuerpo del trabajo, ¿no? O sea, tiene que haber en la argumentación basada digamos, un proceso subyacente de
premisa, conclusión. Falta una relación entre esas conclusiones, ¿no? Entre las conclusiones que ustedes escriben en sus párrafos. No hay relación entre estas y los datos manejados en el cuerpo del trabajo, ¿no? Si yo digo que 2 cucharadas de jugo de limón en las mañanas me va a hacer longevo, tengo que darle solidez a ese argumento a partir de datos manejados en el cuerpo del trabajo, ¿no? A ver, denme un segundito. Perdón, que estábamos en las principales fallas. Bueno, en general son esas. Ahora vamos a pasar al modelo que les comentaba, ¿no? El modelo de argumentación inductiva de Tolmin, Stephen Tolmin. A partir de esta idea de que la argumentación inductiva se fundamenta a partir de observaciones específicas, es decir, a partir de esa argumentación inductiva que yo haga, se deriva una conclusión, una reafirmación o una prueba de verdad con la que se aspira a convencer al lector o a los lectores o a aquellas personas que vayan a leer nuestro proyecto de tesis, ¿no? Se trata entonces de encontrar evidencia que fundamenta una aserción. De acuerdo con Stephen Tolmin, pues bueno, uno de sus libros más famosos es The Uses of Argument, que lo escribió pues ya en la década de los 50, finales de los 50. Es un matemático de Cambridge, con PhD en Cambridge. Él establece este modelo que, digamos, consta de estos 6 pasos o 6 partes a través de las cuales pueden ser analizados los argumentos retóricos. Es importante aclarar que el modelo de Stephen Tolmin luego fue profundizado, ¿no? Ya en los 80s por él mismo y por Ricke y Janik, que digamos fueron otros 2 autores que podríamos considerarlos como colaboradores o enriquecedores de esa teoría, en tanto que la enriquecen, ¿no? Enriquecen el trabajo original de Stephen, pero pues digamos lo amplían el modelo y entonces ellos 2 lo que hacen en los 80s, bueno, desde finales de los 70s, es hacer como un modelo introductorio al razonamiento, ¿no? O sea, antes de argumentar es necesario que nosotros tengamos como un razonamiento previo, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos lo postulan así, ¿no? Como esta especie de importancia de pensar las cosas antes de escribirlas, ¿no? Una llamada retórica epistémica, ¿no? En tanto que nosotros podemos, digamos, es una forma de conocimiento, pero que al mismo tiempo genera conocimiento, ¿no? Cuando nosotros escribimos o ampliamos un argumento de alguien más, pues bueno, es este conocimiento que genera conocimiento y que además, digamos, sirve para revolucionar y para crear nuevos paradigmas, ¿no? Entonces, bueno, ellos lo profundizan y lo relacionan con las reglas de argumentación precisados en cualquier tipo de disciplina. Pues es lo mismo que les decía, ¿no? No se trata de verlo como algo ajeno, ¿no? Sino que al final de cuentas una argumentación académica como la que se solicita en el proyecto de tesis, pues tiene que estar precisado por este tipo de, digamos, de características, ¿no? De argumentos que sean sustanciales en la medida que van a ser analíticos y analizados, ¿no? Entonces,
aquí les puse argumentaciones cotidianas versus el modelo del silogismo, ¿no? Como primera idea, pues bueno, un argumento es una estructura compleja de datos que involucra un movimiento que parte de una evidencia, ¿no? En este caso, pues en inglés son los grounds, y llega al establecimiento de una aserción, es decir, a una tesis o a la causa, ¿no? Nosotros estamos haciendo un proyecto de tesis, es decir, estamos afirmando que hay una causa acerca del fenómeno, ¿no? Entonces, en ese sentido, el movimiento de la evidencia de la aserción, ¿no?, es la mayor prueba de que la línea argumental se ha realizado con efectividad. Es decir, la garantía permite la conexión. En la medida que nosotros escribimos evidencia en nuestra argumentación, en nuestra aserción, pues bueno, eso, digamos, lo sustenta y le da fortaleza, ¿no? Que es lo que también siempre he insistido con ustedes. Los otros tres pasos del modelo, pues bueno, están más enfocados hacia un respaldo, ¿no? Cualificador, modal y de reserva se llama. Entonces, en ese sentido, acuérdense, los primeros tres son la evidencia, la aserción y la evidencia de la aserción. Y en los otros tres modelos sería el respaldo, el cualificador modal y la reserva. Con estos tres últimos, la garantía anterior de los tres primeros pues, tiene un respaldo en estudios realizados por expertos sobre el comportamiento de los políticos en las elecciones con base en datos estadísticos, en testimonios orales, historias de vida, entre otros. Podría ser también entrevistas, cosas que también por ahí ustedes quieren trabajar, ¿no? Entonces, el cualificador modal indica el grado de fuerza o de probabilidad de la aserción de mi argumento, ¿no? Entonces, la reserva habla de las posibles objeciones que se puedan formular. Es decir, nosotros tenemos que argumentar pensando o tratando de hacer este ejercicio de que la persona que me va a leer, pues va a darme una respuesta, ¿no? Entonces yo tengo que tratar de inferir qué respuesta va a ser. En el primer ejercicio, los tres primeros pasos, el de aserción, datos y garantía, pues bueno, pensemos, por ejemplo, que la aserción son, no sé, en todo caso los resultados, ¿no? Los resultados, siguiendo el ejemplo que ponen de los políticos, los resultados de las elecciones, pues bueno, probablemente no serán confiables, pero ya cuando llegan los datos, pues bueno, los partidos políticos tradicionales, pues históricamente han hecho trampa en todas las elecciones, ¿no? Entonces, la garantía de la aserción y los datos es que si los partidos políticos antes ya han hecho trampa, significa que probablemente pues la volverán a hacer, ¿no? Entonces, aserción, datos y garantía. Los siguientes tres pasos que les puse aquí, que serían pues respaldo, cualificador modal y reserva, sería, no sé, siguiendo el mismo ejemplo, que el respaldo diga que, no sé, Carmen Aristegui concluyó que en América Latina, en México, el fraude electoral, pues digamos, siempre trata de mantenerse, ¿no? O perpetuar sus prácticas. El cualificador modal sería que eso va a pasar posiblemente en las siguientes elecciones, ¿sale? Y la reserva sería que a menos que todos y cada uno de los partidos políticos en México tengan una, digamos, representación en los escrutinios y que además tengan una especie de comisión ética, ¿no? Que vigile las elecciones, ¿no? Por ejemplo, para que no haya compra de votos, coerción del voto, quema de boletas, cierre de casillas, etcétera, ¿no? Entonces, acuérdense, primero los tres pasos, aserción, datos, garantía, últimos tres pasos, respaldo, cualificador modal y reserva. Esta es una tablita que está más o menos ahí, digamos, explicando un poco. Es una traducción que hace Luisa Rodríguez de el modelo argumentativo, ¿no?
el claim, que sería la pretensión o la aserción. Los términos afines pues serían la conclusión, tesis, aseveración, ¿no? Yo concluyo que yo asevero, no sé, la causa de la longevidad de las personas es el jugo de limón, etcétera, ¿no? Luego están los datos, los grounds, que son, digamos, en todo caso, pues las bases, fundamentos o argumentos, ¿no? Entre otros, soporte, base. Y así, pues bueno, pueden irlos revisando con detenimiento ahora sí que cuando ven la grabación le pueden poner pausa y a partir de estos que dicen términos afines, ustedes pueden ir construyendo sus argumentos en la tesis, ¿no? Quiero que finalmente veamos un video que nos va a ejemplificar un poquito de qué va, ¿no? Digo, nada más para como reforzar o reafirmar esto que les comentaba, ¿no? Y para no tomar más tiempo del que se supone que ya le tocaría al próximo profe, ¿sale? Entonces, modelo argumentativo, se supone que ahí ya ustedes ven mi pantalla. El modelo argumentativo de Tolmin. El modelo argumentativo de Tolmin explica desde el punto de vista lógico la estructura o el esquema al cual responde un texto argumentativo. Tolmin afirmó que las argumentaciones cotidianas no siguen el clásico modelo riguroso del silogismo y crea uno adecuado para analizar cualquier tipo de argumentación. El modelo está conformado por los siguientes elementos: opinión, evidencia, cualificador modal, garantía, respaldo, limitación. A continuación, explicaré cada uno de los pasos con la síntesis del texto, la educación creativa como demanda social en la formación de profesores del siglo XXI. Opinión es la idea que la persona quiere demostrar. Por ejemplo, en el texto titulado La educación creativa como demanda social en la formación de profesores, la doctora María Inés Solar afirma que es necesario desarrollar en las aulas la creatividad para poder afrontar los retos que plantean los escenarios del siglo XXI. El cualificador modal nos da el nivel de validez de la tesis. En el caso de nuestro ejemplo, el cualificador modal es la palabra necesario. La evidencia son datos ejemplos de la vida cotidiana que nos dan una prueba tangible de la tesis. Por ejemplo, la aplicación de estrategias creativas en el aula universitaria trae como consecuencia un impacto positivo en las relaciones profesor-estudiante y mejora aspectos que inciden en la calidad del aprendizaje de los estudiantes. El respaldo son los estudios realizados u opiniones de un experto en el tema, los cuales avalan la tesis. Por ejemplo, De la Torre en el 2002 señala que el desarrollo de una sociedad, su mejora económica y de bienestar, así como el desarrollo cultural, son consecuencias de un clima y cultura creativa. La limitación, reserva o contraargumento, es el grado que se le da a la tesis de no probabilidad, es decir, una opinión diferente. En nuestro ejemplo, la autora plantea que a pesar de los beneficios que conlleva la aplicación de estrategias innovadoras, son escasos los docentes capacitados para aplicar técnicas de estimulación de la creatividad. Gracias por escucharme. Saludos. Bueno, pues como pudieron observar en el video, pues se hace varios ejemplos ahí de cómo sería este modelo argumentativo. De todas formas, les voy a compartir el video en la plataforma para que empiecen a hacer ya los ejercicios, porque acuérdense que en agosto acaba el cuatri y pues no tenemos todavía proyectos, digamos, sólidos, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte sería todo. Ya cualquier dudita o eso pueden escribirme por la plataforma o por WhatsApp. Hasta luego.